Muy buenos días, hermanos. Abran por favor sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, y nos preparamos en esta mañana para nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis, ya en la parte final, capítulo 21, con nuestro eslogan que hemos tenido siempre en mente y en el corazón: Jesucristo, Cordero Vencedor. Hemos estado estudiando en detalle el libro de Apocalipsis, sacándole todo el provecho, pero siempre meditando que tenemos una meta, o que tenemos un hilo, o que tenemos una médula a través del cual estamos avanzando, y es viendo a Cristo como Cordero victorioso, como Cordero imponente en la historia de la redención, como aquel Cordero en el cual confiamos y en el cual esperamos. Apocalipsis capítulo 21 nos comienza a describir las maravillas de la vida eterna, o las maravillas de la vida después de la muerte y después de la resurrección, las maravillas de la vida para el cristiano después del juicio final. Y comienza esa sección del capítulo 21 hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. Recuerden que hablamos de un nuevo cielo, hablamos de una nueva tierra, hablamos de un nuevo tabernáculo, una nueva ciudad, todo ello para describir simbólicamente cómo será la vida después que estemos con el Señor. Y lo que estamos diciendo es que todo va a ser nuevo, en el sentido de que ya no va a existir el pecado, que no va a existir la maldad y que no va a existir ningún tipo de dolor o circunstancias adversas que nosotros enfrentamos aquí en la vida terrenal. Recuerden que Dios diseñó la vida de dos maneras. La vida que Dios diseñó, porque Dios es el Dios de la vida, tiene una parte que se llama la vida temporal o la vida terrenal, y tiene otra parte que se llama la vida inmortal o la vida celestial. Todos los seres humanos enfrentamos estas dos realidades. En este momento estamos en la vida temporal, ¿cierto? Aunque somos inmortales porque Dios nos dio alma, pero una vez muramos, dice la Biblia que ya pasamos el umbral de la vida temporal y ya esperamos o aguardamos la vida inmortal o la vida celestial. Lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis en el capítulo 21 es que una vez terminemos esta vida temporal, nos preparamos o aguardamos la resurrección, y una vez llegue la resurrección final, viviremos o enfrentaremos o disfrutaremos la vida eternal o la vida inmortal. Recuerden que nosotros creemos que hay vida después de la muerte. Hay muchos que piensan que no hay vida después de la muerte. ¿Recuerdan? Que entre ellos eran todos los griegos y gran parte del pensamiento ateo, que dicen comamos y bebamos porque no hay vida más allá. Nosotros creemos lo diferente, nosotros creemos que sí hay vida más allá. ¿Y por qué creemos? Porque la Biblia lo dice. Y lo creemos también porque cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida, es decir, le dio espíritu, y el espíritu no muere, el espíritu permanece. Entonces, hoy vamos a ocuparnos del versículo 4 del capítulo 21, que dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es un texto muy consolador. ¿Sí? Recuerden que salimos del capítulo 19 y 20, que eran textos de juicio y de condena, y ahora estamos en el capítulo 21, que son textos muy esperanzadores para los creyentes. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más. Y hay una lista de cosas que ya no habrán más, o que ya no sucederán más, o que no acontecerán más en ese lugar o en esa vida después de esta temporada o de este episodio o de este intervalo temporal. El texto nos va a hablar de una circunstancia que nosotros enfrentamos a diario, y es la circunstancia del llanto y del dolor. ¿Alguno de ustedes ha llorado alguna vez en la vida? ¿Alguno de ustedes ha sentido dolor o tristeza o angustia por lo menos alguna vez en su vida? La respuesta es obvia, ¿cierto? Todos lloramos con frecuencia, todos enfrentamos dolor, todos enfrentamos angustias, todos enfrentamos pérdidas, y todas esas realidades producen sufrimiento y producen angustia, ¿sí? Parece ser que las lágrimas nos acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. Recuerden, los niños cuando nacen, o nacen llorando, o si no nacen llorando, la enfermera o el médico o el ginecólogo los hace llorar. Y si no lloran en el momento del nacimiento, lloran
minutos o horas después de que nacieron. ¿Y hasta cuándo los seres humanos lloran? Hasta el día de su muerte. Y si no lloran ellos el día de la muerte, lloran sus familiares despidiéndolos. Pero parece ser que esa es una realidad o es una expresión natural que Dios nos dio. Y eso nos permite comprender lo siguiente, que Dios nos dio las lágrimas. Las lágrimas hacen parte de la creación de Dios. Las lágrimas no son diabólicas, ni son malas, ni son satánicas. Las lágrimas son un recurso que Dios nos dio. Dios quiso ponernos lágrimas. Dios quiso darnos unas glándulas que producen lágrimas y que esas lágrimas nos permiten expresar muchas cosas, ¿sí? ¿Sabían ustedes que hay 3 tipos de lágrimas? Hay 3 tipos de lágrimas. Las primeras lágrimas que nosotros tenemos se llaman lágrimas basales, que son las lágrimas naturales que lubrican los ojos, ¿sí? Y que son las lágrimas que nosotros tenemos a diario. ¿Sí? Todo el tiempo los ojos o la vista tiene que estar lubricada. ¿Y cómo se lubrica? A través de lágrimas. Y cuando uno tiene problemas de salud que le resecan esa mucosa o esas lágrimas naturales, tiene que uno aplicarse gotas todos los días para lubricar la vista, porque los ojos o la vista necesita lubricación. Esas lágrimas se llaman lágrimas basales, que son la sustancia natural líquida que lubrica los ojos. Hay otro tipo de lágrimas que se llaman lágrimas de reflejo, que son las lágrimas que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nos cae una basura en la vista. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando sentimos una molestia en la vista, un mugre o un insecto que se mete a la vista, inmediatamente, ¿qué pasa con nuestros ojos? Lloramos, pero no estamos llorando de dolor, no estamos llorando por algo natural, sino por una situación que se presentó y nuestros ojos inmediatamente reaccionan con ese tipo de lágrimas de reflejo, o cuando no podemos ver bien, o cuando hay mucha luz, o cuando hay poca luz, los ojos reaccionan. ¿Sí se han dado cuenta? Pero esas lágrimas son las mismas que tenemos, o esas lágrimas de reflejo son las mismas que tenemos cuando picamos cebolla. ¿Sí se han dado cuenta que cuando uno pica cebolla comienza a llorar? Pero uno no está triste, a veces está feliz. No es una lágrima emocional, es simplemente una lágrima de reflejo para proteger la vista. Esas son las segundas lágrimas. Todos tenemos esas realidades. Pero hay una tercera lágrima que son las lágrimas emocionales. Son las lágrimas cuando uno está expresando sentimientos de dolor, de tristeza, de aflicción, de alegría, de felicidad, de pérdidas. Y esas son las lágrimas que la Biblia nos va a hablar aquí. La Biblia no dice que Dios nos va a enjugar las lágrimas del reflejo natural o las lágrimas basales, sino las lágrimas emocionales. ¿Alguno de ustedes ha tenido lágrimas emocionales? Sí. O porque estamos tristes, o porque tenemos rabia, o porque estamos frustrados, o porque hemos tenido pérdidas. La Biblia nos va a decir aquí eso. ¿Qué quiero yo decir en esta mañana? Que esas terceras lágrimas, que son las lágrimas emocionales, son las que Dios nos va a enjugar. Pero quiero decirles lo siguiente, desde el principio de la creación hasta el final de la creación, Dios nos permite expresar nuestros sentimientos. Hay 3 tipos de realidades en las cuales nosotros expresamos nuestros sentimientos, o en las cuales podemos legítimamente expresar nuestras lágrimas o nuestro dolor. Y eso es lo que yo quiero explicar en esta mañana. Esas 3 circunstancias que vivimos son las siguientes. Primero, circunstancias naturales. Hay circunstancias naturales por las cuales lloramos. ¿Como cuáles? El dolor, ¿cierto? ¿Cuál es otra? La muerte. ¿Cuál es otra? Las pérdidas. Son circunstancias naturales, por ejemplo, una mujer en un parto puede llorar. Ante una situación de dolor lloramos. Ante una situación de muerte lloramos. Ese es un sufrimiento natural. Ese es un sufrimiento común a todos los seres humanos, porque todos pasamos por situaciones de dolor y lo expresamos emocionalmente con lágrimas. Pero hay otro sufrimiento que no es un sufrimiento natural, sino que es un sufrimiento a causa del pecado. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús? ¿Se acuerdan qué hizo después que negó a Jesús? Dice la Biblia, después que el gallo cantó, fue y lloró amargamente. Ahí no tuvo ninguna pérdida, no tuvo ningún dolor natural,
no tuvo ningún dolor físico, sino que Él tuvo un dolor por el pecado. Es decir, Él se dio cuenta que había obrado mal, que había negado al Señor y lo expresó con emociones de llanto. Es decir, ante el pecado debemos y podemos reaccionar también con llanto legítimo. Ese es un segundo sufrimiento. Primero, sufrimiento natural. Segundo, sufrimiento a causa del pecado. Y el tercer sufrimiento es por causa del Evangelio. Es decir, cuando nos persiguen, o cuando somos torturados, o cuando somos muertos a causa de, o por causa de, y eso produce legítimamente un sentimiento, una expresión emotiva de lágrimas. Vamos a trabajar un poco en esta mañana esas tres circunstancias, o esas tres realidades, porque lo que yo quiero hablar en esta mañana es que nosotros estamos en una escuela. ¿Se acuerdan cuando fueron a la escuela la primera vez? ¿Cuál es la finalidad o cuál fue la finalidad de ir a la escuela? ¿A qué vamos a la escuela? ¿O a qué mandamos nuestros hijos a la escuela o al colegio? A aprender, para que tomen unas lecciones, para que tomen unos contenidos y aprendan. ¿Y cómo sabemos si nuestros hijos aprenden en la escuela? Porque les hacen evaluaciones, porque les hacen pruebas y al final de su año lectivo les dan unos resultados de calificaciones donde dicen su hijo aprobó. Es decir, su hijo aprendió las lecciones, se aprendió los contenidos, pasó las pruebas y superó ese año lectivo y es promovido a otro año. Y eso lo celebramos nosotros como padres, ¿cierto? Nosotros celebramos que nuestros hijos aprendan y sean promovidos a un nuevo grado o a un grado superior porque sabemos que para eso les pasamos o les mandamos a la escuela. ¿Sabía usted que Dios nos puso aquí en una escuela? ¿Sabía usted que mientras estamos aquí como hijos de Dios estamos en una escuela? ¿Y qué necesitamos en esa escuela para poder saber si vamos aprobando? Pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que Dios nos pone para saber si estamos aprendiendo las lecciones? Aquí en el versículo que vamos a estudiar hoy lo vamos a aprender. ¿Qué escuela es la que Dios nos pone? Una escuela visible, una escuela en la cual somos evaluados constantemente. Una escuela de dolor y una escuela de sufrimiento. Es una escuela de sufrimiento, una escuela donde somos probados constantemente y dependiendo si vamos pasando las pruebas, nosotros podemos darnos por bien servidos si realmente estamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento. Lo que la Biblia dice es, tengan por gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce aprendizaje de paciencia, forma el carácter y nos ayuda a mostrar que estamos viendo superadas las pruebas que Dios nos está permitiendo tener. Entonces el título de nuestra enseñanza en esta mañana es La escuela termina. ¿Cuándo termina la escuela en la cual Dios nos puso aquí en la tierra? Dios nos matriculó en la escuela, nos tiene en la escuela aprendiendo, nos está poniendo pruebas y circunstancias para que las aprobemos, para que las superemos, pero va a llegar un momento en que esa escuela termina. Es decir, en que se termina la escuela, se clausura la escuela y nosotros veremos si aprobamos o no aprobamos. Ustedes y yo sabemos que todos los cristianos vamos a aprobar, pero no vamos a aprobar porque seamos buenos estudiantes, sino vamos a aprobar porque el Señor nos da la victoria en todas aquellas circunstancias que Él permite para nosotros. Esa escuela es la escuela del sufrimiento, es la escuela de la prueba, la escuela del dolor. Y por esa escuela nosotros tenemos que pasar. Y Dios constantemente permite pruebas. Por eso no es sabio para los creyentes orar que Dios nos quite las pruebas. No hay un versículo en la Biblia donde diga que debemos orar para que Dios nos quite el sufrimiento. Más bien hay versículos donde nos enseñan que debemos orar para que Dios nos dé fortaleza y nos dé victoria y nos dé gozo en medio de las pruebas y de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la escuela tiene pruebas, ¿sí? Tiene test, tiene evaluaciones, ¿sí? Tiene muchas maneras de probar si estamos aprendiendo y Dios nos va a enseñar cómo superar esas pruebas. La escuela que Dios nos matriculó es la escuela del dolor. Y eso es contradictorio a lo que el mundo enseña, porque el mundo cada vez nos enseña que debemos vivir sin dolor. ¿Se acuerdan? Vivir para el placer. Pero recuerden que desde el mismo momento en que una mujer queda en embarazo, siente dolor. Y durante todos sus 9 meses de gestación, ¿qué siente? Temor y dolor. ¿Y qué enfrenta cuando tiene el nacimiento de sus hijos?
Recuerden que fue una de las sentencias para la mujer, con dolor darás a luz tus hijos. Y recuerden que aún los psicólogos o algunos médicos dicen que entre más la mujer experimente dolor, más vínculo maternal tiene con su hijo, o establece un vínculo más estrecho con sus hijos. Eso es importante. Y toda la vida que sentimos nosotros mientras estamos aquí en la tierra, dolor, sufrimiento, y lo que el texto nos va a decir aquí es, en el versículo 4 es, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No sé si ustedes recuerdan, pero en una oportunidad Jesús se encontró con una mujer. Había un cortejo de una mujer que estaba llevando a su hija o a su hijo a la sepultura, y esta mujer iba muy triste, muy desconsolada porque era su hijo único. ¿Recuerdan qué le dijo Jesús a esta mujer? No llores más. Eso le dijo Jesús. Jesús le dijo, no llores más. La pregunta es, ¿por qué Jesús le dijo a esta mujer que no llorara más? ¿Estaba actuando mal por llorar? ¿Es pecado que lloremos cuando tenemos la pérdida de un ser querido? ¿Es malo que expresemos nuestros sentimientos con lágrimas? No, porque las lágrimas Dios nos las dio y los sentimientos también es necesario expresarlos. Y de hecho, cuando expresamos nuestros sentimientos de dolor o de angustia, sentimos como una calma. ¿Sabía usted que esas lágrimas emocionales contienen analgésicos? Son como un analgésico que nos alivia el dolor. A veces uno siente una presión acá en el pecho o en el cuello y uno lo expresa o libera esa presión llorando. Y cuando llora uno, como dice, me siento mejor, me alivié o me siento más liviano. Es decir, las lágrimas son parte también de nuestra vida emocional y debemos expresarlas con tranquilidad y con libertad. Jesús lloró, los discípulos lloraron, ¿sí? Jesús nos enseñó también a llorar, pero también nos enseñó a que hay momento para llorar, pero hay tiempo también para no llorar. Jesús le dijo a esta mujer, no llores más. Lo que Jesús nos está diciendo es que debemos aprender a lidiar con nuestras emociones, porque hay personas que se acostumbran a llorar todo el tiempo y no crecen emocionalmente y no aprenden a madurar emocionalmente, y muchos usan sus lágrimas como una expresión de manipulación para controlar a otros, para llamar la atención y no propiamente para sanarse de sus emociones, sino más bien para generar más dolor o más conmiseración. Y eso no está permitido porque sería un uso inadecuado. La Biblia dice que el Señor nos permite llorar, pero nos da una promesa extraordinaria y es que Él va a enjugar nuestras lágrimas. Si yo tengo la garantía de que el Señor me va a secar las lágrimas, pues lo correcto sería no sumirme en el dolor y llorar con tanto desconsuelo como si el mundo se acabara. Posiblemente llorar un poco, secarme las lágrimas y seguir adelante. Lo más probable que estaba pasando aquí con esta mujer es que ella había perdido la esperanza. Y como había perdido la esperanza porque tenía un único hijo, y ese único hijo había muerto, ¿qué es lo que esa mujer puede haber estado sintiendo? Que la vida se le acabó, ¿sí? Que no hay ningún futuro para ella, que el único motivo o el único motor que ella tenía para vivir, o la única razón en la cual ella fijaba su esperanza o su expectativa, acaba de morir y lo lleva a sepultar. Las lágrimas de esta mujer son lágrimas de mucha desesperanza, de gran desconsuelo y como diciendo, todo se acabó para mí. Y ahí que nos responde el Señor, no llores más. ¿Por qué? Porque la vida no se acaba con la muerte de un ser querido. Porque la vida no se acaba cuando sepultamos a nuestros hijos o a nuestros padres. Porque la vida no se acaba cuando nosotros pensamos que esa persona que nos provee se murió o se fue o nos abandonó. Recuerden que la vida continúa. Sea que nos abandonen o no, sea que se mueran o no nuestros seres queridos, sea que las fuentes de provisión se cierren o no, la vida continúa y por eso el Señor nos dice, no llores más. Está permitido llorar, pero lo que no está permitido es que nosotros nos sentemos en el llanto y nos acabemos pensando que nos sumimos en ese dolor y que no hay ninguna respuesta para nuestra necesidad. Lo que el Señor nos está diciendo es que Él nos proveyó las lágrimas, pero las lágrimas tienen un justo lugar o una justa medida en nuestras vidas. ¿Qué piensan ustedes de una persona que se encierra solo a llorar?
¿Qué pensarían ustedes? ¿Está permitido eso? No, porque una persona que se encierra o se sume en el dolor termina enfermándose y tenemos que buscarle ayuda profesional, porque no pudo superar ese dolor o no pudo tener una luz de esperanza o no pudo salir de esa melancolía y eso ya es perjudicial y esa persona termina pues tomando medicamentos. Lo que está diciendo la Biblia es, si tú lloras, llore, pero hay que aprender a lidiar con nuestras emociones. ¿Y cuál es la mejor manera para lidiar con nuestras emociones? ¿Cuál es la mejor salida para el dolor y la angustia? ¿Cuál es el mejor medio para superar el llanto cuando estamos en esa situación de dolor? Mirar al Señor, contemplar el Evangelio, considerar lo que Cristo ha hecho en la cruz y confiar en las promesas que el Señor nos está dando. Y una promesa que nos alivia el dolor, una promesa que nos alivia la tensión emocional en medio del dolor y las pérdidas o el sufrimiento, es la que nos da el Señor aquí en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Si usted está en un gran dolor, en una gran aflicción, con esta promesa usted debe dejar de llorar. Porque lo que el Señor nos está diciendo es que Él tiene total control de lo que nos está pasando, que Él conoce exactamente el sufrimiento por el cual Él mismo nos está permitiendo pasar y que Él mismo se acerca a nuestro lado con un paño, ¿sí? Con un Kleenex, ¿para qué? Para secar nuestras lágrimas, es decir, para decirnos yo estoy contigo, para decirnos yo te conozco, para decirnos yo sé por qué estás pasando y para decirnos tranquilo, la vida sigue, no te entristezcas demasiado o no te aflijas demasiado. Cuando la Biblia dice que Él enjugará nuestras lágrimas, no está diciendo que las ignora, no está diciendo que las pasa por alto, no está diciendo que Él se burla cuando pasamos por dolor o que ignora y desprecia nuestro dolor. Lo que está diciendo es que Él se acerca tan cerca que nos puede secar las lágrimas o que nos puede poner un paño en nuestros ojos y secarnos, es decir, Él es nuestro consolador. Eso es lo que está diciendo. Mientras estamos en la vida temporal o en la vida terrenal, tenemos una gran garantía de consuelo o de compañía o de protección y esa garantía viene de parte del Señor. Él es nuestro gran consolador. Esa primera parte del texto lo que está diciendo es, Él es nuestro consolador. A veces uno quisiera que alguien cuando uno está dolorido venga y lo abrace, o venga y le diga palabras bonitas, o venga y le seque las lágrimas, o se siente por lo menos al lado en silencio, para sentir la compañía de alguien. Y a veces no llega ese alguien, o a veces ese alguien que uno espera llega y lo regaña, o llega y lo ofende, diciéndole, ¿usted llorando por eso nomás? Sí, ignora o desprecia el dolor. ¿Saben quién no ignora nuestro dolor? ¿Sabe quién no pasa por alto nuestro sufrimiento? ¿Sabe quién no nos desprecia en medio del sufrimiento? Nuestro Señor. Y lo que está diciendo aquí es que mientras pasamos por esta travesía, por esta escuela, que a veces se pone tan difícil con tantas pruebas, con tantos tests, con tantas evaluaciones, tenemos una garantía segura. Y esa garantía es que contamos con un excelente consolador. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban tristes, estaban tan afligidos y Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, no se aflijan, yo me voy pero no los dejo huérfanos, les voy a enviar un consolador. ¿Y se acuerdan cuántos días tardó desde que Jesús les dijo eso hasta que llegó el consolador? Después de que Jesús fue al cielo, ¿cuánto tiempo tardó en llegar el consolador? ¿Se acuerdan? 10 días. Jesús resucitó, a los 40 días ascendió y a los 50 días de la resurrección vino el Espíritu Santo, es decir, 10 días después. 10 días nomás ellos tuvieron que lidiar solos con esa angustia o esa soledad, pero rápidamente vino el Consolador. ¿Y se acuerdan qué le dijo el Señor a su pueblo del Consolador? Dijo, Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿está el Consolador con nosotros hoy? El Consolador, que se llama el Espíritu Santo, conoce el dolor, el sufrimiento, la angustia, las aflicciones que ustedes y yo pasamos. ¿Sabe nuestros desvelos? ¿Sabe cuando se nos va el sueño por dolor? ¿Sabe cuando nos encerramos en el baño a llorar? ¿Sabe cuando estamos afligidos y no tenemos salida y no sabemos qué hacer? ¿Lo sabe el Espíritu Santo o no?
Claro que Él lo sabe. Y siempre que el Espíritu Santo se acerca, no viene a ofendernos, no viene a ignorar nuestro dolor, no viene a regañarnos porque estamos llorando. ¿Qué hace el Consolador? Nos consuela, se pone junto a nosotros, seca nuestras lágrimas, sentimos el calor del Espíritu Santo, sentimos el abrazo del Señor, sentimos que Él nos dice, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí lo han sentido ustedes? ¿Sí han experimentado cómo el Espíritu Santo está con ustedes siempre? ¿Sí han experimentado que en los momentos de mayor dolor o de mayor angustia, cuando pensamos que no hay salida, después de una hora, una media hora, estamos fortalecidos? La pregunta es, ¿quién nos fortaleció? ¿Quién se acercó a nosotros y nos consoló? ¿Quién se acercó y nos abrazó con su palabra, con su espíritu, con sus promesas y nos dijo, no temas, no llores más? ¿Saben quién lo hizo? No es el ángel de la guarda, no es un mensajero secreto, no es algo imaginario, es algo real, es la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Y eso es una promesa muy hermosa, queridos hermanos, porque la tarea y la escuela en la cual estamos aquí a veces se pone muy difícil. ¿No se han dado cuenta que hay periodos en la vida donde pareciera que solo vienen pruebas difíciles? Y como que viene una noticia tras otra, y todas esas noticias son devastadoras, y uno dice, ¿y ahora qué hago? Y uno como que dice, desmayo, no puedo seguir, no tengo fuerzas, no puedo seguir. Si me llega una noticia más, seguro que yo no puedo levantarme. Pero a veces nos llegan más y seguimos en pie. ¿Por qué podemos seguir en pie? Porque tenemos un Consolador, porque contamos con la presencia, con la compañía, con el consuelo incondicional del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo nunca nos puso condiciones? No hay una condición en la Biblia que el Espíritu Santo nos haya puesto, ¿sí? Como por ejemplo, si vuelves a llorar, ya no te consuelo. O si vuelves a caer en una prueba, ya no voy a estar contigo. O si sigues así en esa actitud, ya me voy a alejar y te voy a abandonar. ¿Han encontrado condiciones? No, lo que el Señor nos dice a través de su palabra es que Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es que más experimentamos la presencia del Espíritu Santo o la compañía del Espíritu Santo? En momentos de dolor, en momentos de aflicción, en momentos de soledad, en momentos de pérdidas, en momentos de adversidad, en momentos cuando todos se van y nos abandonan, en momentos cuando todos se olvidan de nosotros. Es allí donde el Espíritu Santo reviste una gran gracia para nosotros, porque Él está a nuestro lado y nos consuela. No sé si han tenido que pasar por pérdidas de seres queridos y uno dice, yo creo que no voy a poder soportar, pero resulta que soportamos. ¿Quién nos ayuda a soportar? El Consolador. ¿Sabían ustedes que uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo es el Consolador? El Consolador, el que está con ustedes siempre al lado de, junto a ustedes para consolarlos. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que mientras estemos aquí en la tierra, debiéramos no llorar tanto. Sí podemos llorar, pero no debiéramos sumirnos en el desconsuelo, en el dolor, en la depresión, en la angustia. ¿Por qué? Porque tenemos quien nos consuele, tenemos una gran garantía y Él enjugará o secará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren lo interesante aquí, noten ahí en el texto donde dice, enjugará o secará Dios toda lágrima, no dice unas, no dice el 50% o el 80%, o bueno, yo me comprometo hasta el 99%. No, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Seca o conoce o consuela todos nuestros dolores y todas nuestras aflicciones, y eso es muy hermoso para que nosotros tengamos esperanza, porque el Señor nos recuerda que Él está con nosotros. No importa cuántas pruebas pasemos, no importa si las pruebas se ponen cada día más difícil, no importa si cada día los obstáculos y los impedimentos arrecian y nosotros pensamos que vamos a desmayar. Tenemos una garantía que no podemos desconocer o subestimar, y es que Él está con nosotros siempre. ¿Ustedes creen eso, queridos hermanos? ¿Ustedes lo han experimentado? ¿Ustedes son testigos de que eso es real?
Yo no me lo estoy imaginando. Ustedes lo pueden corroborar. Eso es real. Ustedes han visto el consuelo del Señor. Ustedes han sentido la fortaleza del Señor. Ustedes, cuando han pensado que no se pueden levantar, se han podido levantar y han seguido adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Cuando comenzó esta restricción, yo no sé ustedes qué pensaron, pero probablemente la mayoría de nosotros pensamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Y ahora cómo vamos a sostener nuestra familia? ¿Y ahora qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Y qué vamos a hacer con la economía? ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Y qué? Múltiples preguntas surgieron. Y la pregunta es, después de más de 60 días, ¿ustedes han visto la misericordia del Señor? ¿Han visto la fidelidad del Señor? ¿Se han acostado sin comer? ¿Los han echado a la calle? ¿Han tenido para cubrir sus necesidades? Yo creo que la respuesta es sí. ¿Y por qué lo hemos podido lograr? Ni siquiera por nuestras fuerzas. ¿Por qué lo hemos logrado? Porque el Señor está con nosotros, porque Él nos ha provisto de 1000 maneras, porque Él nos ha dado un sustento maravilloso, ni nos hemos llenado de tristeza, ni nos hemos llenado de soledad, ni hemos sufrido, ni estamos en la calle, ni estamos aguantando hambre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es el que ha obrado para que estemos bien? El Consolador, ¿cierto? Nos ha provisto, nos ha dado seguridad, confianza, porque mientras estemos en la escuela, tenemos una garantía. El Espíritu Santo está con nosotros. Lo segundo que la Biblia nos va a decir en el versículo es, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Lo segundo que la Biblia nos dice, además de que el Espíritu Santo está con nosotros, es que todo esto va a pasar. Es decir, todo esto que pasamos ahora es pasajero, es temporal, es efímero. Es muy rápido que va a pasar o se va a esfumar y pronto vendrá una vida que no tiene ninguna de esas características. Es decir, la muerte pertenece a esta vida temporal. El llanto pertenece a esta vida temporal. El clamor pertenece a esta vida temporal. ¿Y qué más pertenece a esta vida temporal? El dolor. La Biblia nos va a dar una segunda garantía. La primera garantía es que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuál es la segunda garantía? Que esto es pasajero. Es decir, esto es temporal y llega el momento en que esto va a terminar. ¿Cuándo terminan todas estas circunstancias? Cuando muramos. En el momento en que muramos, aseguramos el tiquete a la vida eterna, aseguramos el tiquete a la plenitud y ya no va a haber más esas condiciones. Miren que esa es una gran garantía. ¿Qué tal que el Señor dijera, después de que mueran seguirá habiendo dolor y sufrimiento? Entonces uno dice, no tiene sentido la vida eterna. No tiene sentido la fe nuestra. No tiene sentido prepararnos para vivir la vida eterna si la vida eterna tiene las mismas realidades que la vida temporal. Pero lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, ya no habrá más. Es decir, todas estas circunstancias de dolor o estas condiciones o estas realidades que afrontamos aquí son temporales. ¿Se acuerdan que ese es uno de los versículos en la Biblia? Porque esta leve tribulación momentánea es pasajera, es temporal. A veces uno piensa que toda la vida es de dolor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero nos pasa especialmente cuando pasamos un gran momento de aflicción, que uno dice, parece que yo nací para sufrir. ¿Lo han pensado a veces? ¿Recuerdan que así lo dijo Jeremías? Jeremías hubo un día que dijo, yo nací para sufrir, todos mis años son dolor y sufrimiento, era mejor no haber nacido. Y eso le dijo a Dios Jeremías un día que se sentía muy frustrado. La pregunta es, ¿realmente todo lo que ustedes viven ha sido sufrimiento? Sí ha habido sufrimiento, no los podemos negar, y ha habido épocas difíciles, y ha habido épocas dolorosas, pero todos los años que usted tiene, ¿solo ha sido dolor? ¿No recuerda ninguna alegría? ¿No recuerda ninguna felicidad? ¿No recuerda épocas satisfactorias? Yo creo que sí, porque Dios es justo. Y la Biblia dice que así como hay dolor, también hay alegría, que así como hay llanto, también hay risa. Y hay momentos en los cuales reímos a carcajadas. Y eso también es permitido, eso también es legítimo. Pero hay momentos en los cuales tenemos que llorar y también es legítimo. Pero ¿cuál es la segunda garantía que nos da el texto? La escuela va a terminar. Y cuando termine la escuela, el sufrimiento termina. Ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más clamor, ni más muerte.
¿No esa es una gran garantía para afrontar las realidades temporales? Que todas esas circunstancias son pasajeras, son efímeras. Es decir, que no, como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable lo que viene con lo que estamos viviendo. No es comparable lo eterno con lo temporal. No es comparable lo celestial con lo corruptible. Eso lo que nos quiere decir es, aprovechemos esos momentos, porque esos momentos nunca van a volver. Y esos momentos nos traen grandes aprendizajes. Yo no sé si ustedes han aprendido algo con esta situación que está viviendo el mundo en este año. ¿Sí han aprendido alguna lección? Hay muchas lecciones que podemos aprender sobre el tema de la familia, sobre el tema de lo esencial, sobre el tema de la mayordomía, sobre el tema del tiempo, sobre el tema de la gratitud, del contentamiento, tantas lecciones que podemos aprender. ¿Sí? Cómo administrar el tiempo, cómo compartir con los seres queridos, qué es lo más valioso, cómo invertir el dinero, cómo vivir más sencillamente. Muchas lecciones debemos aprender y yo espero que todos estemos aprendiendo esas lecciones, porque esta circunstancia nos está enseñando muchas lecciones. Pero todas las circunstancias de dolor nos enseñan lecciones. ¿Sí se han dado cuenta que cuando se muere un ser querido uno saca conclusiones? Uno saca lecciones de vida, uno saca lecciones prácticas ante la muerte de un ser querido. Es decir, el dolor nos provee enseñanzas, las aflicciones nos proveen enseñanzas y lecciones de vida. El dolor y la aflicción y el clamor nos dan lecciones prácticas. ¿Y qué hace el sabio con esas lecciones? Las aprende y las pone en práctica. ¿Qué hace el necio con esas lecciones? Las ignora y las desprecia y dice, yo no aprendí nada. Pero el sabio aprende lecciones. Y yo eso les digo a mis hijos todos los días, hay que aprender las lecciones que Dios nos da cada día. Cada día a través de las circunstancias Dios nos da lecciones. A veces lecciones muy pequeñas, muy sencillas, pero a veces lecciones muy grandes. Son como los ejercicios diarios que Dios pone para la vida nuestra y hay que sacarle provecho porque son lecciones de vida. Si hay muerte, hay lecciones a través de la muerte, aprendámoslas. Si hay llanto, hay lecciones a través del llanto, aprendámoslas y pongámoslas en práctica. Si Dios permite que haya clamor o angustia, aprendamos las lecciones de vida. Y si Dios permite que haya dolor, aprendamos las lecciones. ¿Saben por qué? Porque todo esto pasará. Todas las circunstancias pasan, pero ¿qué nos quedan? Las lecciones, los aprendizajes, los aspectos prácticos de vida que nosotros podemos incorporar a nuestro carácter o a nuestra enseñanza diaria. ¿Cómo podemos instruir a nuestros hijos? A través de lecciones que hemos aprendido en nuestra vida. ¿Cómo nosotros como padres o como personas mayores podemos darle lecciones a personas más jóvenes, incluidos nuestros hijos? Cuando uno les da lecciones, ¿uno qué le dice? Yo ya pasé por esto, yo ya viví, yo ya sé lo que le estoy diciendo, yo experimenté esto y por favor no quiero que tú lo pases. Eso es una lección aprendida. Lo que está diciendo aquí la Biblia es, en la vida temporal, Dios permite que hayan circunstancias, y aquí menciona 4 circunstancias. Versículo 4, las 4 circunstancias son muerte, llanto, clamor y dolor. ¿Son malas esas circunstancias? No, son circunstancias naturales de la vida. Son circunstancias normales que Dios permite, Dios las provee. Pero a través de esas circunstancias, ¿Dios qué quiere hacer? ¿Destruirnos? ¿Lastimarnos? ¿Causarnos daño? ¿O qué quiere hacer a través de esas 4 circunstancias? Enseñarnos lecciones de vida. Por ejemplo, ¿qué aprendemos a través de la muerte? De un ser querido o a través de nosotros cuando sentimos que la muerte se nos acerca. ¿Qué podemos aprender? Pues que la vida es temporal, que la vida es pasajera, que hay cosas más valiosas que la vida temporal, que hay que preocuparnos por lo que trasciende y no por lo que perece. Cuando uno siente que la muerte está tan cerca, cuando uno está hospitalizado, cuando tiene un diagnóstico, pues que uno siente que la vida es corta o que solo le queda pocos días, uno comienza a valorar la vida y a ver que la lección tiene que aprenderse. ¿Qué aprendemos a través del llanto? Pues que hay quien nos consuele, que hay quien está con nosotros, que no estamos solos, que Dios siempre provee personas para que nos consuelen, para que nos alienten, para que nos levanten. ¿Qué aprendemos a través del clamor? Que cuando clamamos,
alguien nos escucha y que el clamor siempre llega a un lugar, siempre hay alguien que está con los oídos atentos, pues, por supuesto Dios, pero también otras personas que Dios pone para que escuchen nuestro clamor, para que escuchen nuestros ruegos y para que nos atiendan. ¿Y qué aprendemos a través del dolor? Paciencia, fortaleza, nobleza, sabiduría, humildad, sencillez. Lo que la Biblia está diciendo aquí es, todas estas circunstancias van a pasar, tarde o temprano pasa, la muerte, el dolor, el clamor y el llanto. Pero ¿qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que permanece y debe permanecer en nosotros? Las lecciones que esas realidades o esas circunstancias nos dan, porque esas lecciones nos acercan o nos conducen a la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Las lecciones que tú aprendes en la vida diaria son las lecciones de la sabiduría. Y esas lecciones de la sabiduría, de la prudencia, de la nobleza y de la piedad nos conducen a la vida eterna. Porque la Biblia dice que solo los sabios heredarán la vida eterna y los necios perecen porque no logran aprender nada. Es probable que muchas personas ante esta realidad no aprendan nada, solo se llenen de más rabia y venganza. Porque dice, ¿por qué tanto dolor? No entiendo. Pero ¿saben qué hace el sabio? El sabio saca provecho de las circunstancias. El sabio saca provecho de las realidades adversas. Y yo sé que ustedes, queridos hermanos, queridos hijos de Dios, están sacando provecho de estas circunstancias. Provecho favorable, aprendiendo a optimizar el tiempo, aprendiendo a administrar mejor su vida, sus inversiones, aprendiendo a valorar lo esencial. ¿Por qué? Porque esas son las lecciones de la sabiduría. Todo esto pasará, pero ¿qué nos queda? Las lecciones aprendidas. Miremos otro versículo, Isaías 33, 24. Dice la Biblia, no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Habla de una realidad que es la enfermedad y que produce dolor. Deuteronomios 30, 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tenemos una circunstancia común que abate al mundo entero. El necio no va a aprender nada ni va a sacar provecho, pero el sabio escoge la vida y el sabio le saca provecho a esta circunstancia. Por eso estamos felices y gozosos, porque el Señor nos está enseñando que esta circunstancia es pasajera. No vamos a vivir todos nuestros años confinados. Es una situación temporal con lecciones que debemos aprender. Entre más rápido aprendamos las lecciones, más rápido superamos la prueba. ¿Se acuerdan en el colegio o en la universidad cuando nos pasaban la prueba? Si uno sabía, respondía rápido y uno superaba la prueba. La vida está llena de pruebas que Dios permite para que las superemos solo con la ayuda de nuestro Señor. Y si superamos las pruebas, Dios va a darnos la aprobación y vendrán otras pruebas superiores que tendremos que afrontar. Según 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recuerden que la verdad no es solamente creer en Cristo, sino que la verdad tiene que ser entendida, explicada, aplicada y publicada a través de lecciones de vida. Y luego la parte final, dice, porque las primeras cosas pasaron. Repasemos todo el versículo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles fueron las primeras cosas? Pues las realidades temporales, o las realidades comunes de la vida, o las realidades terrenales. Esas cosas rápidamente terminan. Por eso dice la Biblia que redimamos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que se va no vuelve. Y a veces uno se lamenta diciendo, hubiera aprovechado mejor mi tiempo. Hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. ¿Por qué no lo hice? Entonces la Biblia dice, para que no nos lamentemos y para que no venga la frustración después cuando vayamos siendo mayores o viejos y comencemos a decir, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no hice esto bien? Entonces la Biblia nos recomienda, dice, redimamos bien el tiempo. Es decir, usemos bien el tiempo para que después no nos lamentemos, porque el tiempo que se va no vuelve y rápidamente vamos a la presencia del Señor. Por eso dice la Biblia, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque el tiempo es oro
Y el tiempo es un recurso de valor que Dios nos dio, que debemos aprovechar, porque hace parte de las cuentas que tenemos que rendir a nuestro Dios. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, todo lo que es concerniente a esta vida va a pasar. ¿Y qué va a venir después? Una vida plena. Una vida donde ya no vamos a tener que llorar. No porque no tengamos lágrimas. Lo que la Biblia está diciendo aquí no es que no vamos a tener lágrimas en el más allá. Lo que está diciendo es que las cosas que nos hacen llorar aquí, allá no van a existir. Y si esas cosas por las cuales yo lloro, que es el pecado, la muerte, las injusticias, las situaciones dolorosas del mundo, las situaciones angustiantes por las cuales yo vivo, ya no van a ser allá, entonces la pregunta es, ¿allá vamos a poder llorar o no? Pues no, porque lo que nos causa dolor aquí, allá no nos va a causar. Aquí no va a decir que vamos a ser seres sin lágrimas. Lo que está diciendo es que ya no van a existir las realidades de dolor natural, o las realidades de dolor por el pecado, o las realidades de dolor por causa del Evangelio, y entonces como eso ya no va a existir, en el más allá no va a haber tristeza ni aflicción. ¿No han soñado ustedes con una vida así? ¿No han soñado ustedes con una vida donde no haya aflicción, ni haya dolor, ni haya muerte, ni haya separaciones, ni despedidas? Dice la Biblia, esa vida va a llegar, pero no va a llegar aquí, sino que va a llegar después. Por eso Pablo dice, ya, pero todavía no, haciendo alusión que mientras estemos aquí, vamos a tener que seguir llorando, y vamos a tener que seguir clamando, y vamos a tener que pasar sufrimientos, y vamos a tener pérdidas, y vamos a recibir malas noticias que nos rompen el corazón. Y podemos llorar, pero aquí el Señor nos consuela, pero llegará un momento en que no vamos a llorar más, porque toda la vida será plena. Y esa es una gran promesa, esa es una promesa de garantía que nos da mucha confianza y mucho valor para seguir adelante. Éxodo capítulo 25, 1 al 9, nos va a relacionar lo que estamos diciendo aquí con lo que dijo el versículo anterior del capítulo 21, 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Recuerdan que aprendimos la semana pasada del tabernáculo? Que es la morada de Dios o la casa de Dios, que llegará un momento en la nueva Jerusalén, o en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde esa morada de Dios estará con nosotros. Es decir, no es un lugar al que vamos el domingo, no es un lugar en el que solamente creemos y esperamos por fe, sino que será un lugar real, es decir, la presencia de Dios con nosotros, y lo compara con el tabernáculo, que era la morada visible de Dios en medio de su pueblo en el desierto. Dice, así como ese tabernáculo estuvo y simbolizaba la presencia de Dios, muy pronto todo esto pasará, y cuando todo esto pase, ¿a dónde llegamos? A la presencia del Señor, cielos nuevos y tierra nueva, el tabernáculo de Dios con nosotros, o Emmanuel, Dios con nosotros plenamente, y no habrá más llanto, lágrima, dolor ni angustia. Es decir, el país deseado, la patria esperada, la ciudad por venir que nosotros esperamos y que aún Abraham esperaba. Recuerden que Abraham esperaba una ciudad construida no por manos de hombres, sino cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál era esa ciudad? La patria celestial. Éxodo 25, 1 al 9 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que les diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Para qué todos estos utensilios o materiales? Para hacer un santuario, para yo habitar entre ellos. ¿Por cuánto tiempo habita el Señor en medio de sus hijos? Para siempre, por siempre. Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu,
Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Mientras vivimos aquí en la tierra debemos entregar o confiar nuestra vida al Señor y una vez muramos encomendamos nuestro espíritu al Señor porque en Él estamos seguros. Hermanos, tenemos una gran garantía en el Señor. Primer garantía, el Espíritu Santo. Mientras trasegamos por este mundo de dolor y de sufrimiento, mientras trasegamos por este mundo de injusticia, mientras expresamos legítimamente nuestras emociones de aflicción, el Espíritu Santo está con nosotros y nos consuela. Pero tenemos una segunda garantía, y es que todo esto pasará. Es decir, este sufrimiento es una realidad temporal, efímera, muy corta, muy pasajera, y todo esto pasará. El dolor no es eterno, el sufrimiento no es eterno, la aflicción no es eterna. Pero tenemos una tercera garantía, y es que cuando pasemos a estar con el Señor, allá no habrá nada de esto que pasamos acá. Allá no vamos a tener nada de esto que enfrentamos acá. Y esto es importante, porque quiero decirle lo siguiente. Hay sectas, y una secta muy común aquí en nuestro mundo, en América Latina, que es los ruselistas, que son los falsos testigos de Jehová. Estos falsos testigos de Jehová andan de puerta en puerta diciéndonos que el propósito de Dios es llevarnos a recuperar lo que se perdió en Adán. Es decir, que así como Adán vivió en el paraíso, pero perdimos el paraíso por el pecado, que si creemos en la propuesta que ellos nos hacen, vamos a volver al paraíso. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Ustedes creen que el plan de Dios es volvernos al paraíso donde estaba Adán y Eva? ¿Ustedes creen que el plan de Dios es volvernos al Edén otra vez a vivir esa experiencia de Génesis 2 y 3? No, ¿por qué? Porque en el paraíso había muerte, ¿recuerdan? Dios diseñó que todo hombre muera. En el paraíso había dolor. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios le da la sentencia a la mujer, no le dice te daré dolor. ¿Qué le dice? Aumentaré. Si le aumenta o le multiplica es porque ya tenía. ¿Sí me hago entender? Ya Dios había diseñado que hubiera un dolor natural. Pero ¿qué es lo que Dios hace en la sentencia contra Eva por el pecado? Multiplicaré en gran manera tus dolores de parto. Pero ya existía el dolor. En el Edén ya existía el esfuerzo y el sacrificio por el trabajo. Adán tenía que trabajar. Pero ¿qué es lo que Dios le aumenta con la sentencia de Génesis 3? Le aumenta en gran manera la dificultad para conseguir el pan del sustento y le dice, con sudor ganarás el pan. Pero antes él tenía que trabajar y tenía que esforzarse. Pero la sentencia es aumentar el sufrimiento. Si Dios nos va a volver al estado de Adán en el Edén, pues entonces sigue habiendo dolor, sigue habiendo sufrimiento y sigue habiendo muerte. Pero ¿qué es lo que nos está dando aquí como garantía este versículo? Que en el más allá, o en el destino final, o en la vida eterna, o en la vida plena, no habrá. Esa es la garantía. En el Edén había. Adán experimentó dolor, sufrimiento, muerte. Pero ¿qué es lo que no hay más en el más allá? Lo que hubo en el más acá. O como dice acá, las primeras cosas que desde Adán experimentamos los seres humanos, los creyentes ya no las experimentaremos. ¿No esa es una garantía? Porque qué tal que fuéramos a un mundo o a una galaxia donde vamos a sufrir lo mismo que acá. Pues mejor quedémonos acá, porque por lo menos aquí ya sabemos cómo enfrentar las cosas. Pero la gran garantía es, la última garantía que nos da este versículo es allá, en el reino de Dios o en la plenitud o en el nuevo cielo y la nueva tierra, no habrá, eso se lo garantizo, dice el Señor. No habrá, ¿qué no habrá? Muerte, porque somos seres inmortales con cuerpos glorificados. No habrá más llanto porque ya no existirán motivos de dolor o motivos de pecado o motivos de persecución. Ya no habrá más clamor porque aquí clamamos auxilio, pero es que allá estamos con el que nos ha auxiliado siempre. El Señor morará en medio nuestro, ya no tendremos que clamar a nadie porque no habrá ninguna situación, ni habrá ningún tipo de dolor, de ninguna índole, porque el Señor está con nosotros. Hermanos queridos, amada iglesia, ¿no es esta una gran garantía para alabar a nuestro Dios? ¿No es eso unos motivos gloriosos que Dios nos da, donde nos aseguran que todo esto es temporal y pasajero y que nos hacen poner la mirada en el Señor?
Cuando uno sufre, uno generalmente o pone la mirada en el pasado, diciendo ¿por qué me está pasando esto? O uno comienza a sumirse en el desespero pensando que no vale la pena vivir. Esas son las dos expresiones que tenemos ante el dolor. Pero el Señor quiere que no, ni siquiera regresemos al pasado, ni nos estanquemos en el presente, sino que cuando venga el dolor, la muerte, el sufrimiento o el clamor, ¿qué debe hacer el creyente? Levantar su mirada al cielo y decir, el Señor está conmigo, todo esto pasará, en el más allá no habrá nada de esto. Por eso Hebreos nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No bajen la mirada cuando pasen sufrimientos, querida iglesia. No pongan su mirada en el pasado ni fijen su mirada en el piso. No agachen su mirada cuando pasen dolor y aflicción. ¿Sabe qué debemos hacer cuando tengamos dolor? Levanten su mirada. Levanten su mirada a los cielos, clamen al Señor, suplíquenle a Él, pídenle a Él que les consuele y pongan su mirada en las promesas del Señor. Porque en las promesas del Señor hay garantía, hay esperanza, hay gratitud y hay fortaleza. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24 dice, sino que os habéis acercado al monte Sión. Está haciendo una comparación donde dice, ustedes no se han acercado a cualquier cosa. Ustedes no se han arrimado a cualquier ayuda. Ustedes no están bajo cualquier refugio. Ustedes no están al lado de uno más. Dice, ustedes se han acercado al monte de Sión. ¿Se acuerdan qué significa Sión? Ciudad de paz, o monte de Dios, o monte de paz, o monte de la bendición. Ustedes se han acercado nada más ni nada menos a la ciudad del Dios vivo, es decir, del que venció la muerte y resucitó. ¿Y cómo se llama la ciudad del Dios vivo? Jerusalén, o la ciudad de paz, o la ciudad de Salem, o Sión. Dice, ustedes se han acercado ni más ni menos a la Jerusalén celestial. ¿No es eso maravilloso? Nosotros no estamos junto a cualquiera, a nosotros no nos consuela cualquiera, a nosotros no nos alivia cualquiera, a nosotros nos consuela y nos da garantía, nada más ni nada menos que nuestro buen Dios, el único y soberano, el Redentor, el Cordero inmolado. Dice el texto, la ciudad celestial. Ustedes se han acercado a la compañía de millares de ángeles, de una multitud de huestes que atestiguan que Jesús es Dios, y una multitud de testigos que nos han antecedido y que han logrado terminar la escuela victoriosos, que han sido promovidos a la patria celestial. Ustedes se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¡Qué maravilloso! ¿Se acuerda que desde la plaga 10ª en Egipto, Dios ordenó que todo primogénito hebreo o todo primogénito del pueblo de Dios debía ser consagrado para Dios? ¿Se acuerdan? Mientras en los primogénitos de los egipcios moría uno, morían todos los primogénitos del pueblo de Dios eran consagrados. Lo que está diciendo es, ¿ustedes a quién se acercaron? Es la pregunta. Y la respuesta que hace el escritor de Hebreos es, ustedes se acercaron a la congregación, es decir, al pueblo, a la comunidad, a la iglesia de primogénitos. ¿Cómo nos ve Dios aquí en ese versículo? ¿Cómo nos considera usted y a mí? Como sus primogénitos, es decir, como su especial tesoro, como sus hijos primeros, como aquellos que fuimos separados y consagrados y que estamos inscritos en el libro de la vida de los cielos. ¿A quién más se acercaron? A Dios, el juez de todos. Se acercaron al juez para contar su caso y para que el abogado que es Jesucristo los absuelva. ¿A quién más se acercaron? A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y quiénes son los espíritus de los justos? Todos los creyentes que nos han antecedido. Todos los creyentes desde Adán, que están en el reino de los cielos, que tienen la garantía de la vida eterna y que fueron justos no por sus obras, sino por la gracia y por la obra perfecta de Cristo y que fueron hallados perfectos. Ustedes saben a quién más se acercaron, dice Hebreos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. A Jesús que derramó su sangre para perdonar los pecados y ustedes también se acercaron a la sangre rociada para justificación que habla mucho más fuerte y más elocuente que la sangre de Abel. Hay dos gritos de sangre.
¿cierto? La sangre de Abel, que es la sangre de la injusticia, que clama justicia. La sangre del quinto sello, Señor, ¿hasta cuándo? Pero hay otra sangre que habla más fuerte, que emite un sonido mucho más poderoso y que atestigua de manera más fiel de una obra perfecta. ¿Cuál es esa sangre? La sangre de Jesucristo. La sangre de Abel es la sangre de la injusticia que clama venganza. Y la sangre de Cristo es la sangre que dice, yo derramé la sangre para perdonar tus pecados. Es la sangre de la justificación, la sangre que fue rociada, como el sacerdote que rociaba cuando entraba al lugar santo y al lugar santísimo sobre el propiciatorio. Dice, así nuestro sumo sacerdote que es Cristo nos ha rociado con su sangre. La pregunta es, ¿usted a quién se acercó? ¿Usted en quién ha creído? Si usted ha creído en lo que dice aquí Hebreos 12, pues usted no tiene por qué llorar ni estar afligido. Si usted ha creído en estas verdades tan trascendentes que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, usted no tiene por qué estar amilanado ni acobardado, sino levantarse con valor y con confianza. Si usted ha creído en lo que dice aquí la Escritura, usted es más que vencedor y nada ni nadie lo va a derrotar. No porque usted sea valiente, sino porque con usted está Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan lo que dijo David cuando fue a enfrentar a Goliat? Cuando David fue a enfrentar a Goliat, no le dijo a Goliat, yo me entrené para esto, yo voy bien preparado para la guerra, yo soy un soldado muy ejercitado para enfrentar gigantes como tú. ¿Se acuerdan qué le dijo David a Goliat? Usted puede venir muy armado y puede ser muy grande, y usted puede ser muy humillante y desafiante. Pero él no le dijo, pero yo puedo. No, él le dice, pero conmigo está Jehová de los ejércitos. Es lo mismo que tenemos que decir nosotros. La prueba puede ser muy grande, la adversidad puede ser muy devastadora, el problema puede ser mayúsculo, no importa lo que sea, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos, con nosotros está el Consolador, con nosotros está el que siempre nos garantiza victoria y con nosotros está Jehová de los ejércitos. Leamos nuevamente Hebreos 12, 22 y 24. Ustedes y yo hemos sido acercados al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Quieren más garantía? Tenemos suficiente. Que el Señor nos ayude, porque la escuela va a terminar. Y cuando la escuela termine, pasaremos a la morada celestial a vivir con el Señor. Que el Señor, nuestro buen Dios, nos ayude a aprender las lecciones de vida mientras estamos aquí. Y que no lloremos en exceso. Y que cuando lloremos, nos acerquemos al Señor, porque Él nos consuela. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has puesto en una escuela, nos has matriculado en una escuela que es una escuela de dolor, de pruebas y de sufrimiento. Pero tenemos una garantía, tú estás con nosotros. Tú enviaste a tu precioso Espíritu para que nos consuele todos los días de nuestra vida. Tenemos otra garantía y es que todo este sufrimiento y realidades son temporales. Y tenemos otra garantía, que en el reino celestial nada de esto sucederá. Suficientes argumentos, suficientes motivos para vivir con gozo, para vivir victoriosos, para no desmoronarnos ante el dolor, para no derribarnos ante el dolor, sino para levantar nuestra frente, mirarte a ti y saber que tú estás con nosotros. Puede que tú estés viviendo un dolor muy grande, puede que estés pensando que la vida se te acaba, puedes pensar que te estás desmoronando poco a poco, pero si tú miras a Cristo, si tú levantas tu mirada, si tú contemplas su presencia contigo y su ayuda a tu lado, tú vas a ser más que vencedor. Y vas a ver que esta prueba mañana es como aguas que pasaron, como cosas del pasado, porque el Señor es tu sustentador. Gracias por estar con nosotros. No estamos solos. Con nosotros no está ni nuestro mejor amigo, ni nuestros seres queridos, ni con nosotros está nuestro gobierno. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. Con nosotros está el juez de toda la tierra. Con nosotros está el mediador por excelencia que es Jesucristo. Con nosotros está millares de ángeles
y testigos justos que nos han antecedido. Garantías suficientes para confiar, para esperar, para estar firmes, para seguir valerosos, viviendo y predicando el Evangelio, como tú nos has ordenado, sin ningún temor, sin ninguna cobardía, sino como varones, como soldados valerosos, puestos los ojos en Jesús. Gracias te damos por ayudarnos, por levantarnos y por advertirnos el carácter que debemos tener frente a tus promesas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.